¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Saludos. Qué privilegio es poder compartir nuevamente contigo en este tu programa Biblia Abierta. Un lugar donde descubriremos las verdades de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Qué bonito poder abrir la palabra de Dios y ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. Te saluda el pastor Frank Arias y estoy con mi amiga Britney, que está contenta de compartir con nosotros. Claro que sí, pastor. Gracias. Y gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Aquí tengo en mis manos nuestro libro de estudio Biblia Abierta. 101 respuestas para nuestras interrogantes, para las dudas cuando estudiamos la palabra de Dios. Quédate con nosotros porque ya comienza Biblia Abierta. Y recuerda, siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Biblia Abierta. La Biblia es la verdad divina expresada en el idioma humano. Imagina tener que tratar de explicar física cuántica a un niño de 6 meses. Esta es la clase de dificultad que Dios enfrenta al tratar de comunicar las verdades a la humanidad. Estas limitaciones restringen lo que Dios puede comunicar. Imagina lo finito tratando de explicar lo infinito, lo pequeño tratando de explicar lo grande, lo bajo tratando de alcanzar lo más alto. Al Dios conocer este dilema que enfrentamos, en su amor y su compasión llega hasta nosotros por medio de la Biblia. En estas páginas Dios se revela a nosotros y aunque es imposible conocer completamente a Dios, las Escrituras nos permiten obtener un conocimiento práctico de Él, que basta para permitirnos encontrar una relación salvadora con Él. El conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Abarca todo el ser y no solo el intelecto. Es por eso que debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, el texto nos dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ciertamente debemos tomarnos el tiempo para descubrir más quién es Dios. Uno de los temas que más controversia ha causado en el mundo cristiano tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Por supuesto, pastor, ya que esa palabra no se encuentra en la palabra de Dios, las personas tienden a pensar que esta doctrina no es digna de obediencia o es digna más bien de oposición. Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿es la Trinidad una doctrina bíblica? Ok. Ciertamente la palabra Trinidad no aparece de forma directa en la Biblia. No es parte del vocabulario de la Biblia. No obstante, debemos entender que hay otros términos que todos damos por válido y que no aparecen en la Biblia. Un ejemplo de ello es la palabra milenio. La Biblia no menciona la palabra milenio, pero todos entendemos que se refiere a los 1000 años de los que se habla en Apocalipsis 20. En realidad, la palabra Trinidad viene de la expresión latina trinitas, que significa triunidad y también significa 3 en 1. Este término fue utilizado por primera vez en el año 180 después de Cristo. Una definición de la doctrina de la Trinidad sería que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas que coexisten eternamente. Por consiguiente, nosotros no creemos que existan 3 dioses distintos, sino que hay un solo Dios que se ha revelado a los seres humanos por medio de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia declara enfáticamente que Dios es uno. Cuando nosotros leemos Deuteronomios capítulo 6, versículo 4,
podemos leer de la siguiente manera. Libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4, nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia declara enfáticamente que Dios es uno. La Biblia no nos habla de tres dioses. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de la Trinidad? Bueno, los escritores también muestran el concepto de la pluralidad de Dios. Algunos ejemplos los encontramos en la creación, cuando en Génesis 1, capítulo 26 y 27, en el relato, cuando se va a crear al hombre, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aunque Dios es el que está hablando, se está hablando como un hagamos, pluralidad. Dentro de la unicidad hay pluralidad de parte de Dios. Cuando nosotros observamos también el relato en la caída, en el pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios dice: el hombre ha venido a ser uno como nosotros. Nuevamente se repite esa misma dinámica. Y también en el episodio de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 17, el texto dice: ahora pues descendamos y confundamos. Nuevamente en ese relato se muestra la pluralidad. Desde el libro de Génesis se nos muestra la pluralidad de Dios. Cuando observamos el Nuevo Testamento, querido amigo, también se muestra, pero quiero detenerme en un relato. Este relato se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 3 exactamente. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer los versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. Acá se está describiendo el bautismo de Jesús. Y dice el texto: donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y notemos: y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente se puede notar la pluralidad manifestada a través de las tres personas en el acto del bautismo de Jesús. Quiero dejarte un texto más. Cuando nosotros leemos 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, la palabra de Dios me dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Biblia abierta. Qué interesante es ver cómo Dios da respuesta para cada una de nuestras preguntas, pastor. ¿Y qué implicaciones tiene la doctrina de la Trinidad, siendo que Dios es uno, manifestado en tres personas, pastor? ¿Qué enseñanzas prácticas puede darnos? Bueno, claro que sí, que puede darnos enseñanzas prácticas. Quiero solamente centrarme en tres de ellas, enseñanzas prácticas que nos ayudan en nuestra vida diaria. La primera es que la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios no es un ser egoísta. Claro, la doctrina de un Dios que se revela en tres personas sugiere que Dios no es un ser egoísta. Cuando nosotros leemos 1 de Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando se está hablando acerca del amor, se describe que el amor no busca lo suyo. Al Dios manifestarse en tres personas, demuestra su capacidad de relacionarse. Una relación donde el Padre se deleita en glorificar al Hijo, donde el Hijo también da la honra al Padre, donde el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Esta relación nos demuestra que Dios no es un ser egoísta. La segunda implicación práctica que nos enseña la doctrina de la Trinidad es que nos ayuda a entender el carácter de Dios. Recordemos lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 8.
En Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 se nos dice que Dios es amor. Y surge una pregunta. Cuando no había nada creado en el universo, ¿a quién amaba Dios? Esta pregunta solo puede ser solucionada si aceptamos el concepto de la Trinidad. El amor debe tener sujeto como objeto. Yo no puedo decir que amo si nadie recibe la manifestación de ese amor. Entonces, si Dios es amor, siempre debió haber alguien a quien Él demostrara ese amor. La doctrina de la Trinidad me dice que yo sirvo a un Dios que siempre ha amado, un Dios que eternamente es amor. Cuando nada estaba hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mantenían unidos bajo el vínculo del eterno amor divino. Y la tercera implicación práctica es que nos ayuda a ilustrar el concepto matrimonial. Sí, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo debe ser lo que se refleje en la vida matrimonial. Aunque Dios creó al ser humano con identidades sexuales distintas, varón y hembra, al leer el Génesis capítulo 2, versículo 4, nosotros podemos notar lo siguiente. El libro de Génesis capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando dos personas se unen en una sola carne, están reflejando el vínculo de lo que sucede dentro de la Trinidad. Esa perfecta unidad que se manifiesta en la relación trinitaria de Dios debe ser la que prevalezca en nuestras relaciones matrimoniales. Entonces, hasta aquí pudimos ver 3 implicaciones prácticas de la doctrina de la Trinidad. Número 1, pudimos ver que la doctrina de la Trinidad condena el egoísmo. Número 2, nos revela el carácter de Dios. Y número 3, nos enseña cómo debe ser la relación matrimonial. Biblia abierta. Qué interesante y enriquecedor todo lo que hemos conocido acerca de esta doctrina, pastor. Y usted mencionaba acerca del Espíritu Santo como una de las personas de la Trinidad. Y este es definitivamente uno de los temas que ha causado grandes controversias en el mundo cristiano, pastor. Porque hay quienes piensan que el Espíritu Santo es una persona, pero hay otros que creen que es un poder o incluso una fuerza. Por eso preguntamos en esta hora, pastor, ¿es el Espíritu Santo una persona o una fuerza? Ciertamente cuando leemos en la Biblia nos damos cuenta de que Jesús se refirió al Espíritu Santo en varias ocasiones. Pero siempre que se refiere al Espíritu Santo se refiere con un pronombre personal. Nosotros podemos leer el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Vamos a notar qué dice este texto. Dice el texto: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Notemos que Jesús, aunque había pronombres neutros en el idioma de él, utilizó pronombre personal, no refiriéndose a algo, sino refiriéndose a alguien. Leamos también Juan capítulo 16, versículo 8. Dice el texto: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuevamente notamos que se refiere a Él, indicando que es una persona. En varias partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos notar que el Espíritu Santo confirma que el Nuevo Testamento confirma que el Espíritu Santo es una persona.
diferentes textos de la Biblia se presentan al Espíritu Santo como alguien que tiene voluntad propia, que conoce el futuro, que habla, que da órdenes, que prohíbe, que lo puedes engañar, que puedes blasfemar contra él. Ciertamente la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Yo quiero leer para ustedes un texto que está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30. Y ahí yo quiero notar una cualidad especial del Espíritu Santo. El texto nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Una cualidad especial del Espíritu Santo es que Él manifiesta amor. La pregunta es: ¿amor por quién? Amor por ti, amor por mí, amor por todos nosotros. El Espíritu Santo te ama y desea que tú puedas abrir tu vida a la manifestación de Él y al trabajo que Él puede hacer en ti. Ciertamente, Britney, el Espíritu Santo es una persona. Biblia abierta. Gracias, pastor, por esas respuestas y principalmente, por supuesto, gracias a nuestro Dios porque Él ha despejado todas nuestras dudas. Y pastor, siguiendo la misma línea de la pregunta sobre el Espíritu Santo, ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo, pastor? Ok, cuando leemos o lo que leímos en la pregunta anterior, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, el Espíritu Santo es llamado el Consolador. ¿A qué se refiere Juan cuando llama al Espíritu Santo como el Consolador? Bueno, la palabra consolador en el idioma original es la palabra parácleto. Y esta palabra ha recibido distintas traducciones. Puede referirse a defensor, abogado defensor, abogado, ayudador. Pero la palabra, si la queremos analizar literalmente, significa uno que es llamado para estar al lado. Quiero repasar brevemente cómo se utilizaba este término en el mundo greco-romano. Cuando un soldado caía en batalla y era lastimado, se asignaba a otro soldado que acompañara a este que había sido lastimado para que estuviese con él, lo defendiese y pudiese acompañarle hasta el final de la batalla. ¿Sabes cómo se le llamaba a esta persona que se le colocaba a un lado? Se le llamaba paracleto. También esta palabra se usaba para aludir a un líder que infundía en medio de las batallas, infundía nueva fuerza a sus tropas. Y también en el ámbito jurídico, siempre que había una persona acusada, venía alguien como un abogado defensor. Se mostraba leal al que había sido acusado. Cuando todos daban la espalda, este se mostraba leal a esta persona. ¿Sabes cómo se le llamaba a esa persona? Paracleto. Era el amigo del reo. Así que si tenemos en cuenta estos conceptos, cuando el apóstol Juan llama Paracleto al Espíritu Santo, se está refiriendo a sus funciones de acuerdo al contexto que él tenía. El Espíritu Santo o el Consolador nos fortalece en medio de las batallas. No nos abandona cuando nos toca luchar contra las fuerzas del mal y nos acompaña en nuestros momentos más difíciles. El Consolador también ha sido llamado para estar a nuestro lado como un maestro de la verdad divina. Quiero leer Juan capítulo 14, versículo 26 para ti. Dice el texto, Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que podemos notar acá que el Espíritu Santo también tiene la función de enseñarnos y recordarnos
las verdades divinas. Pero quiero incluir algo más. Quiero leer Juan capítulo 16, versículo 8 para ti. Dice el texto lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también tiene una obra especial en tu vida, en mi vida. La obra de convencernos de nuestra situación pecaminosa y de entender que necesitamos un Salvador. Deja que el Espíritu Santo haga su función en tu vida. Biblia abierta. Es muy consolador saber que el Espíritu Santo es nuestro compañero, que no estamos solos, que Él nos acompaña en nuestro diario caminar cristiano. También es maravilloso saber y entender, pastor, que de hecho Él no solo nos acompaña, sino que también nos convence de nuestros pecados y nos hace ir a la presencia de Jesús con el fin de depender totalmente de Él para nuestra salvación. Pastor, para concluir, tenemos nuestra última pregunta que también tiene que ver con el tema de la predestinación, pastor. Ya que tenemos un Dios que se preocupa por ti y por mí, un Dios cuyos planes son totalmente maravillosos, que desea siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Pastor, pero vivimos en un mundo tan lleno de maldad y en medio de todo esto nos preguntamos, ¿estamos nosotros predestinados para salvación o perdición? Ok, cada vez más personas tienen el concepto que estamos, sin importar nuestros actos, predestinados para salvación o para perdición. Ellos piensan que ya Dios ha decidido quién se salvará, quién se perderá, sin importar las decisiones que tomemos. Ahora, debemos comprender algo. La Biblia es clara. Estos argumentos no están fundamentados en la palabra de Dios. La salvación o la perdición de las personas solo puede ser evaluado bajo dos argumentos. El primer argumento es el amor de Dios. Todo lo que querramos entender de acuerdo a la salvación o a la perdición de las personas debe ser analizado de acuerdo al amor de Dios. Pero también hay otro argumento y es la libertad que Dios nos da de elegir. Yo quiero que nosotros podamos analizar estos dos argumentos. Si nosotros observamos el deseo de Dios, nos vamos a dar cuenta que probablemente, estoy casi seguro, su mayor anhelo es que todas las personas puedan ser salvas. Yo quiero leer Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 para ti. Busquemos en la palabra el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. El texto nos dice de la siguiente manera: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Notamos, Dios desea la salvación de sus hijos. Lo anhela, lo ruega, nos llama a que podamos ser salvos. Cuando nosotros estudiamos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto que hemos estado estudiando en los programas anteriores, debemos recordar que Dios amó al mundo. Esto nos indica lo abarcante que es el amor de Dios. Yo quiero que nosotros también leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Busquemos en la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice el texto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Notamos nuevamente, Dios está deseando la salvación de sus hijos. Está deseándolo tanto que está dispuesto a ser paciente, a esperar un poco más para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Cada uno de estos versículos y otros más nos hablan del amor de Dios, que hizo provisión de salvación para todos. Así que, querido amigo, cada vez que la Biblia habla de predestinación, se refiere al deseo de Dios, el anhelo de Dios de que tú puedas ser salvo. Dios no podría decidir, elegir quién se salvará, quién se perderá. Ahora, acá entra la libertad de elección, ya que el mismo texto de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos habla no solo de que Dios amó al mundo, sino que dice también la condición para poder ser salvos. ¿Sabes cuál es esa, querido amigo? Esa condición es creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Yo quiero que tú entiendas, querido amigo, Dios no sería capaz de predestinarte a ti para perdición. Su carácter no se lo permite. Sería ir en contra de Él mismo, pero tampoco puede obligarte a tomar una decisión que va en contra de tu voluntad. Su amor tampoco se lo permite. Es por eso, querido amigo, que debemos pedir en oración, para que Dios haga un trabajo especial en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para convencernos de pecado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, el texto nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Querido amigo, tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a nuestro Salvador, dejando que el Espíritu Santo haga la transformación necesaria en nuestras vidas y nos ayude a tomar la decisión más importante en nuestra historia. ¿Sabes cuál es esa decisión? La decisión de seguir a Cristo Jesús. La decisión de aceptarlo como tu Salvador. La decisión de vivir una vida de amor por Él. Me gustaría invitarte a que tú puedas reflexionar en las palabras de este mensaje y puedas tomar una decisión por Cristo. Deseo orar por ti. Oremos. Padre amado, gracias por el estudio de tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos convenza de nuestra situación y nos aferramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Biblia abierta. Muy bien, y así es, pastor, como damos por terminado nuestro programa de hoy. Pero no todo termina aquí, porque les invitamos a cada uno de ustedes para que nos acompañe en el próximo episodio de su programa Biblia Abierta. Recuerda, siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia Abierta.